Hola, mi nombre es Mauricio Mendoza, soy integrante del grupo número 4 conformado por Álava, Carrillo, Loor, Macías, mi persona, Molina y Muñoz. En la materia de dinámica de contaminación del suelo, tenemos como temática a exponer la determinación de la calidad de los suelos cebaderos del sur del estado de Hidalgo, México. Bueno, entrando en contexto, vamos a definir lo que es el suelo. Bueno, el suelo es un recurso natural limitado, más grande del planeta, lo que lo vuelve un recurso no renovable. Es considerado como una estructura de soporte, ya que todos los seres vivos que habitan en la Tierra dependen netamente de su estructura, lo que lo vuelve un recurso ecológico de mucha importancia. Bueno, la calidad del suelo se la relaciona con el manejo, con el uso del mismo y las funciones que se le da a abarcando asimismo lo que son las propiedades tanto físicas, químicas y biológicas. Bueno, para poder analizar lo que es la calidad del suelo y para definir si es apto o no para ser usado, se utilizan lo que es los indicativos de la calidad del suelo que están ligados a sus propiedades y estructuras. Entre los indicadores que pueden ser utilizados para determinar e identificar la calidad del suelo es el pH del suelo. El pH del suelo es de gran importancia. Permite relacionar a los nutrientes disponibles que tiene y además reconocer si existe o no aluminio dentro de lo que es su composición. Sabemos que esto en grandes cantidades puede ser muy tóxico, ya sea para el suelo o para cualquier planta que esté en crecimiento, en desarrollo dentro del mismo. Y bueno, a partir del pH es que se puede decir que se clasifican las plantas, es decir, qué tipo de plantas pueden ser utilizados en determinado suelo en el cual se le ha medido el pH. Clasifica si se puede utilizar o no se puede ser utilizado ese suelo para determinada planta. Densidad aparente. Dentro del suelo, la densidad aparente es una similitud del cuerpo de los sólidos y su concentración. Esta es usada dentro del suelo, ya que permite conocer y establecer los cambios que se han producido como consecuencia de acciones humanas, tales como para cultivar, arar, máquinas que reemplazan a los trabajadores, el uso frecuente de químicos, que permite conocer el porcentaje de degradación, alteración de los suelos, también las restricciones que trae consigo al momento de desarrollarse la raíz de la planta. Carbono orgánico. El carbono orgánico es un elemento importante dentro del material orgánico del suelo. Esto influye como un marcador de calidad. El carbono orgánico atribuye en la elaboración de nutrientes, el aplicamiento y su aplicación dentro del clima. El carbono orgánico del suelo ayuda dentro del proceso que pasa el carbono en océano, ambiente, flora, suelo, entre otros. El carbono orgánico del suelo se relaciona con la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, afectando las propiedades del suelo, relacionadas con el rendimiento sostenido de los cultivos. El carbono orgánico del suelo se vincula con la cantidad y disponibilidad de nutrientes del suelo. Además, al modificar la acidez y la alcalinidad hacia valores cercanos a la neutralidad, el carbono orgánico del suelo aumenta la solubilidad de varios nutrientes. De acuerdo con FAO, el carbono orgánico del suelo es el carbono que permanece en el suelo después de la descomposición parcial de cualquier material producido por organismos vivos. Constituye un elemento clave del ciclo global del carbono a través de la atmósfera, vegetación, suelos, ríos y océanos. Hola, yo soy Marco Carrillo, les voy a hablar acerca de la velocidad de infiltración. Sé que este influye en el desarrollo de lo que ingresa y del transcurso que realiza. Es el paso del agua dentro del suelo. En las áreas donde el suelo posee escasa humedad no hay desplazamiento
e infiltración de agua. Esto causa infertilidad en el suelo. También le voy a dar a conocer el porcentaje de saturación de base. La saturación de cationes básicos es un término que consiste en suponer que el suelo ideal es aquel que contiene un balance de cationes básicos que le permite a la planta abastecerse de los nutrimentos óptimos. Fue hace más de 50 años que la idea surgió por primera vez en estudios realizados con cultivo de alfalfa, donde la saturación de catión ideal propuesta era aquella que tuviera un 65% de calcio, un 10% de magnesio, 5% de potasio y 20% de hidrógeno. La base de saturación es la cantidad de iones cargados positivamente, con exclusión de iones de hidrógeno y aluminio, que son absorbidos en la superficie de las partículas del suelo y se mide y se expresa como un porcentaje. La saturación de bases está relacionada positivamente con el pH del suelo, debido a que un valor de saturación de bases alta indicaría que los sitios de intercambio de una partícula del suelo están siendo denominados por iones no ácidos. Asimismo, FAO expresa que en el suelo se encuentran los cationes ácidos, como son el hidrógeno y el aluminio, y los cationes básicos, como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. La fracción de los cationes básicos que ocupan posiciones en los coloides del suelo se refiere a un porcentaje de saturación de base. Cuando el pH del suelo indica 7, esto es un estado neutral. Su saturación de base llega a un 100% y significa que no se encuentran iones de hidrógeno en los coloides. La saturación de base se relaciona con el pH del suelo. Se utiliza únicamente para calcular la cantidad de limo requerida en el suelo ácido para así neutralizarlo. Bueno, yo les hablaré sobre materiales y métodos utilizados en la investigación. En el sitio de estudio, que es un conjunto de terrenos localizados al sur del estado de Hidalgo de México, en los municipios de Emiliano Zapata, Apán, Almoloya, en todas estas están dedicadas a cultivar cebadas con calidad. En estos suelos se cultiva de manera de monocultivo. Tienen como más de 40 años con este sistema. Este estudio se llevó a cabo entre febrero del 2019 y mayo del 2011. Se estudió lo que es el pH, el carbono orgánico, porcentaje de saturación de bases, porcentaje de agregados estables en el agua, un valor menos del 0,5 milímetros, velocidad de infiltración, densidad aparente y potencial Z, espesor del horizonte A. Aquí también se consideraron valores como lo que es el valor obtenido del pH del suelo. Se ejecutó por potenciometría, en el cual se obtuvo una relación suelo 1 agua 2, iniciando del extracto de saturación de metodología AS-16. Para determinar el contenido de carbono orgánico, se tuvo que usar el método de Walker y Black. La saturación de bases se estableció usando el método de acetato de amonio con la metodología AS-21. El porcentaje de agregados estables en agua, que era de menor de 0,5 milímetros, la metodología del doble anillo también se utilizó para medir la velocidad de infiltración. Para la densidad aparente se utilizó la metodología del cilindro. En el caso de determinar el espesor para el horizonte A, se valoró en el campo de los suelos varias muestras. Por medio de la cartografía, se realizó mapas satelitales. Esto sirvió para hacer una evaluación de calidad de estos suelos, siempre tomando en cuenta los números mínimos que surgieron. Los índices de calidad de suelos de prados en el cuadro 1, que podemos ver aquí, se encuentran los índices. Aquí hay unos parámetros para cada municipio que ejecutó. Un solo promedio que tomaba de acuerdo con el tamaño que representaba el manejo al que se le daba a estas parcelas. Desde ese punto, todos los indicadores fueron normalizados y se llevó a cabo con una escala de 0 a 1. Podemos ver en este cuadro, el cuadro número 1, tenemos los indicativos y el pH con un valor máximo de 8,5 y un mínimo de 5. El carbono orgánico
6% máximo y un mínimo de 1%. Saturación de bases al 100% de máximo y un mínimo de 50%. Agregados estables en el agua con un 75% máximo y un 10% mínimo. Una velocidad de infiltración con un máximo de 10 centímetros por hora y un mínimo de 1 centímetro por hora. Una densidad aparente de 1,5 magnesio sobre metros cúbicos y así un mínimo de 1,05. Un potencial Z de 30 y de máximo con un mínimo de menos 30. El espesor del horizonte A también con un máximo de 45 centímetros y un mínimo de 0 centímetros. Esto de aquí, como quiera, estos son los indicativos propuestos para la evaluación de calidad de suelo de los cebaderos, con unas unidades de medida e índices como valores máximos y mínimos por los municipios del estado del sur de Hidalgo de México, como puede haberles explicado. Para establecer valores mínimos, tanto como máximos, de cada indicativo se tomó en consideración varios actores. Para las condiciones óptimas se tomaron umbrales que se calculaban con valores que se daban en los suelos. En cambio, en otras se consideró parte teórica obtenido para suelos que ocupaban por cultivar cebada. Mientras tanto, la calidad mínima de pH, que fue de 5, esa se consideró como toxicidad para tener un cultivo de cebada óptimo en la zona. Así, el mínimo, un valor máximo de calidad correspondió a un pH mayor de 8,5, el cual se considera como apto para cultivar cebada. En la saturación de bases se coge el mínimo de 50% con el máximo de 100%. Esto es requerido para cumplir con el mólico que se menciona anteriormente. Entonces, para los agregados que estén estables en el agua, su valor mayor se lo consiguió con el promedio de los valores mediados que fueron reportados en los diferentes trabajos. Mientras tanto, el valor menor se lo consideraron con los valores mediados en toda la región. La velocidad de infiltración se consideró el valor mínimo en los que estuvieron con problemas documentados y el valor de infiltración de acuerdo a las características que posee el suelo, que se clasificaron en franco arenoso y franco arcilloso arenoso. En el caso de la densidad aparente, menor incumbe a la medida de los valores que se midieron en el suelo de referencia. Entonces la máxima depende de los valores máximos que se midieron en la región. En el potencial Z, que en este caso sería la primera vez que se utiliza para investigaciones de este tipo, entonces se tomó el valor máximo y mínimo de 30 y de menos 30 MB. El espesor del horizonte A como máximo depende de la medida del suelo con referencia a 45 centímetros, entonces el mínimo se determina como valor 0. Para finalizar, se determina un índice de calidad del suelo con el promedio de todos los índices. Para interpretar el ICS se ocupó una escala de transformaciones que contenía 5 clases de calidad de suelo, como podemos ver en el siguiente cuadro, que es el cuadro número 2, que tenemos el índice de calidad de suelo con una escala de 0 a 1, como se ha mencionado anteriormente, y tenemos aquí los 5 clases de suelo, que de muy alta calidad es de 0,80 a 1, alta calidad 0,60, entre 0,79, moderada calidad de 0,40, entre 0,59, baja calidad de 0,20, entre 0,39 y de muy baja calidad, que ya es un suelo de 0,0, entre 0,19. Voy a hablar de los resultados y discusión. La presente investigación efectuada en el sur del estado de Hidalgo, México, sobre la evaluación de la calidad de suelo para el tipo de suelos conocido como cebadero, se han tomado como referencia un cierto número de indicaciones de calidad y valores exclusivos para cada jurisdicción. El valor que se presentó una mayor estimación corresponde a la saturación de bases con el 0,94. El valor intermedio corresponde al pH y la densidad aparente, entre 0,49 y 0,59. No obstante, el valor mínimo de este estudio corresponde al COS, con el 0,18. Este valor presentó menor promedio que los 3 puntos de muestreo. El indicativo de calidad del suelo para PZ en la región del sur es de 0,71. Por otro lado, el pH
Es un índice de suelo con una medida de 0,55 del valor de calidad, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Agua. Referente al libro 6, anexo 2, establece que el límite permisible para el pH es de 6 a 8 para suelos agrícolas. Cuando el tipo de cultivo es monocultivo, esta tendencia tiende a repetirse. No obstante, el cultivo de cebada presenta una ineficiencia a valores inferiores a 5 en la escala de 1 a 14 del pH. Los valores de la calidad del suelo referente al COS en el estado de Hidalgo presentaron una disminución aproximadamente del 82%. El valor de saturación de base está próximo a presentar el mayor resultado de aproximación de ICS, con un valor de 0,94. Este indicador promueve de una u otra forma una alusión en gran medida sobre la situación de los suelos aledaños o cercanos a este. La importancia de estos suelos a gran medida en su alto índice de minerales con el calcio, mediante lo cual la saturación de bases prevalece en un alto nivel. El que presenta un menor valor es el indicador de agregado, mediante lo cual establece que la calidad es baja con un valor de 0,34. Esto refleja de forma concreta la influencia negativa del bajo porcentaje de macroagregado. En esta jurisdicción, esto repercuta a la textura del suelo por influencia de monocultivo. Y de acuerdo al TUSMA, este parámetro no se encuentra establecido, pero destaca el grado de consistencia sobre el tamaño de las partículas referentes a la textura del suelo. La velocidad de infiltración se ve una u otra forma afectada por el tipo de suelo, específicamente arenoso, ubicado en la jurisdicción de Emiliano Zapata, con un valor de 0,38, y estos valores son evaluados con el 55%, superando así los valores de infiltración esperados. Ya, en base a lo ya mencionado, se debe tomar conciencia en el uso del suelo de manera adecuada y así no se pierdan las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Como conclusión, podemos decir que desde el punto de vista sostenible y de la salud para los ecosistemas, la calidad debe definir la capacidad del medio para mantener su productividad biológica, su calidad ambiental, promoviendo además la salud de plantas, animales y el hombre. Los índices de calidad del suelo son parámetros de medición utilizados para obtener información sobre las características, las propiedades y el proceso del suelo. Como recomendación se debe esquematizar un plan de estudio basado en productos químicos peligrosos que contaminen menos el ambiente y el suelo. Se debe también disminuir el uso de fertilizantes químicos para el suelo. Se debe también planificar y ejecutar programas considerando el manejo y el uso del mismo y así obtener una mejor calidad de las mismas.